Saludos para todos, pidiendo a Dios que bendiga a su vida, a su familia, a su ministerio, que la paz de Dios siempre esté en su casa, que haya bendición para usted y todos los suyos. Es un gusto, como siempre, poder compartir la palabra y vamos a abrir las escrituras en San Mateo capítulo 8, del 18 al 22. San Mateo capítulo 8, del 18 al 22. Y quiero dar lectura a esta palabra. Dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el tema para esta semana es una pregunta: ¿qué significa servir a Cristo? Y quiero, antes de empezar, a hacer una aclaración. Estoy usando la palabra servir como un sinónimo de seguir. En la Biblia dice que Jesús invita a seguir. Entonces yo lo traduzco en la lección como servir. Entonces seguir, como aparece en la Biblia, y servir, como lo uso yo, es el mismo concepto, para aclararlo, ¿verdad? Porque algunas personas pueden interpretar seguir como ir a la iglesia, ¿no? Bueno, yo voy a la iglesia, yo sigo a Cristo, pero seguir a Cristo en el contexto de la Biblia no es ir a una iglesia o algo así, sino vamos a estudiar qué significa servir a Cristo o seguir a Cristo, si quiero usar literalmente la palabra que sale en la Biblia. ¿Qué significa servir a Cristo? Al principio, en ese capítulo, vemos a Jesús realizando milagros asombrosos. El primer milagro que aparece en este capítulo 8 de Mateo es que él sana a un leproso. Jesús sana a ese hombre leproso. Después sana al siervo de un centurión romano. Y después sana a la suegra de Pedro. Cada una de estas sanidades fue notoria, fue pública, fue asombrosa. La gente estaba maravillada, la gente estaba súper emocionada, grandes expectativas, ¿verdad? Debido a esos milagros también la popularidad de Jesús crecía. Se fue pasando las noticias de boca a boca, fueron corriendo todos los hechos milagrosos que estaban sucediendo y muchísima gente venía de los alrededores y lo seguía, ¿no? De hecho dice que Jesús estaba rodeado de mucha gente. Bueno, entonces ese es el contexto del pasaje que vamos a estudiar, ¿verdad? Muchísima gente, una gran expectativa, todo mundo emocionado, maravillado de los milagros, todo mundo queriendo estar cerca de Jesús, queriendo recibir los beneficios que Jesús estaba impartiendo donde quiera que iba, ¿verdad? Y en medio de todo de esas emociones, de esa efervescencia, ¿verdad? Todo el mundo estaba entusiasmado. Dos personas de la multitud se ofrecen de manera atrevida, de manera audaz, para seguir a Jesús como discípulos. Y cuando dice que quieren seguir a Jesús, quiero ser tu discípulo, quiero servirte como discípulo. Y esos dos voluntarios, ellos se avientan, ¿no? Con valentía: Señor, yo quiero seguirte. La respuesta que les da Jesús a estos dos hombres nos hace entender que seguirlo o que servirlo no tiene que ver nada con las emociones o los deseos impulsivos, porque a veces somos muy emocionales, ¿verdad? A veces la emoción nos gana y hacemos compromisos o decimos que vamos a hacer algo o tomamos decisiones en base a las emociones.
pero Jesús nos deja entender que seguirlo o servirlo para servirlo o seguirlo se necesita estar dispuesto a pagar un precio. Jesús no quiere engañar ni a esos hombres ni a nosotros. Dice, ¿quieres servirme? ¿Quieres ser un discípulo mío? ¿Quieres caminar conmigo? Dice, bueno, quiero decirte que si quieres servirme, hay un precio que debes de pagar. Debes de considerar lo que eso significa. Y por eso el tema de la lección de hoy, ¿qué significa servir a Cristo? Y lo primero que significa servir a Cristo está en los versículos 18 al 20. Dice, y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado en una barca. Dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Servir a Cristo es estar dispuesto a salir de una vida cómoda y segura. Ese es lo primero, ¿verdad? Si queremos seguir o servir a Cristo, si queremos ser discípulos verdaderos de Jesús, tenemos que entender que si lo vamos a hacer, tendremos que salir de nuestra zona de comodidad. O sea, no vamos a poder seguir viviendo como estamos. Vamos a tener que hacer cambios. Vamos a tener que dejar cosas para poder servir a Cristo. El hombre que se ofrece es un escriba. Un escriba era un hombre muy estudiado, un hombre súper educado. Un escriba era un experto escritor de la ley. Recuerda que en la antigüedad los libros de la Biblia se escribían en papiros, que eran rollos. Entonces los escribas eran los encargados de copiar de una manera perfecta, de una manera exacta, de copiar los libros de la ley a nuevos papiros. Para que se pudiera ser un escriba se necesitaban muchísimos años de estudio, porque tenían que ser muy precisos, tenían que ser exactos, no podían cometer errores para no adulterar, para no quitar o añadir cosas a la ley. Este hombre obviamente conocía a la perfección todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías Salvador, porque él leía, su trabajo era leer los libros del Antiguo Testamento y copiarlos en nuevos papiros. Y entonces, cuando él ve los milagros que Jesús realiza, pues él dice, wow, este es el Mesías que estamos esperando. En él se cumplen las profecías que están ahí en los libros antiguos. O sea, él, siendo un hombre tan estudiado, pudo entender, pudo darse cuenta que Jesús era el cumplimiento de las profecías, que él era el Mesías Salvador, el que tanto se habla en el Antiguo Testamento. Entonces, pues él se siente emocionado, ¿verdad? Él dice, wow, él es el Mesías, entonces yo quiero seguirlo, yo quiero servirlo, yo quiero ser su discípulo. O sea, él se emocionó tanto que él se lanzó, ¿verdad? Le dijo que quiere seguirle, ¿no? Que te seguiré a donde quiera que vayas. El maestro, este hombre era un maestro de la ley y él tenía una buena vida. No era un hombre rico. Los publicanos sí eran hombres ricos, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado, pero el escriba no era un hombre rico, pero sí era un hombre muy respetado entre la comunidad. Claro, tenían respeto por su trabajo. Era un hombre que tenía un liderazgo porque estaba bien educado, porque estaba bien, era un conocedor de la ley. Tenía un trabajo que era de copiar las escrituras, bien remunerado. Entonces, aunque no era rico, él vivía bien. Él tenía un trabajo prestigioso, él tenía el reconocimiento de la gente y él tenía un buen salario también. Así que él tenía una buena vida. Y él le dice a Jesús, yo voy a dejarlo todo, voy a seguirte. Yo voy a ir contigo, yo te voy a acompañar a donde quiera que vayas. De ahora en adelante iré contigo, seré tu discípulo.
Y entonces Jesús le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y Jesús le dice a este hombre, mira, agradezco tu emoción, agradezco tus buenas intenciones, pero tienes que considerar esto. Si me vas a seguir, no te garantiza una vida que no garantiza que tu vida siempre será placentera. No siempre tendrás comodidades conmigo. Lo que has tenido seguro, porque él tenía seguro, tenía su casa, tenía su cama, tenía su comida, tenía una buena vida, ¿no? Entonces dice, lo que para ti es seguro ahora, ya no estará siempre seguro. Ahora, si tú me sigues a mí, tendrás que vivir dependiendo, tendrás que vivir en fe, dependiendo de mí. Tendrás que aprender a confiar en la providencia de Dios. Y quiero explicarle eso, porque eso sucedió tanto con los 12 apóstoles como los 70 discípulos. Por ejemplo, en Lucas 9, del 3 al 6, cuando Jesús manda a sus 12 apóstoles a predicar, dice Lucas 9, del 3 al 6, en la Nueva Traducción Viviente, dice, y les dio las siguientes instrucciones: no lleven nada para el viaje, ni bastón, ni bolsa de viaje, ni comida, ni dinero, ni siquiera una muda de ropa. Por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Y si en algún pueblo se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Y entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Entonces, cuando Jesús manda a sus 12, de 2 en 2, Él le dice, mire, no quiero que lleven equipaje, no quiero que lleven víveres, despensa, no quiero que lleven comida, no quiero que lleven otra muda de ropa, solo se van a ir con lo que traen puesto y dice, y van a ir a predicar. Y se espera que la gente los reciba y que los hospede y que les dé comida y que puedan darles alimento, casa, techo, etcétera, ¿no? Y dice, pero también le dice, pero va a haber lugares donde no les reciban. Y cuando no les reciban, obviamente no va a ser muy cómodo, ¿verdad? No va a ser, porque no tenían de dormir, no tenían que comer, no tenían de bañarse, no tenían de cambiarse. Pero no fue solo para los 12 apóstoles. Cuando Él manda a los 70, en Lucas capítulo 10, versículo 4 al 11, las mismas instrucciones, dice así, Nueva Traducción Viviente. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Y si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra. Quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a la calle y digan, nos limpiamos los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Entonces lo que Jesús le dice a este escriba, le dice, mira, si tú me vas a seguir, quiero que entiendas, vas a salir de tu zona de comodidad. Lo que para ahorita a ti es seguro, una casa, un techo, comida, ahora será cuestión de que aprendas a confiar en la providencia de Dios. Tendrás que creer que Dios va a sostener, va a suplir. Tendrás que confiar que no te faltará nada. A veces en algunos lugares no nos van a recibir, en algunos lugares tendremos que salir y quizás si tienes hambre tendrás que salir
hambriento de ese lugar hasta encontrar un lugar donde sí nos reciban. Entonces, cuando Él envía a sus discípulos, Él les hace ver a sus discípulos, si están dispuestos a servirme, tendrán que aprender a confiar en mí. Es una vida de fe, es una vida donde tenemos que aprender a depender de Dios, a depender de Él. Y eso no es fácil. Usted lo sabe muy bien, no es sencillo. Porque nosotros muchas veces dependemos de lo que hacemos y decimos, y si ahora por servir a Dios ya no lo vamos a hacer, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a poder suplir las necesidades y todo, no? Entonces, pero si vamos a servir a Dios, vamos a necesitar salir de nuestra vida de comodidad y tendremos que tener fe, arriesgarnos y creer y confiar que Él nos va a sostener. Seguir a Jesús demanda confiar en Él, confiar en que Él va a proveer todas nuestras necesidades. Mire lo que dice Mateo 6, 31 al 33, nueva traducción viviente. Dice, Jesús dice, así que no se preocupen por todo eso, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Otra vez, las mismas necesidades básicas. Dice, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. O sea, la gente que no conoce a Dios, que no sirve a Dios, en su mente está eso, necesitamos esto, necesitamos pagar eso, necesitamos comprar esto, hace falta aquello. Solo eso están pensando. Dice, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, servir a Cristo es que salgo de mi zona de comodidad y aprendo a confiar en Dios, en lo que yo sirvo a Dios, en lo que yo sigo haciendo la voluntad, los propósitos de Jesús. Yo debo de confiar, debo de creer, debo de esperar que Él suplirá todas mis necesidades. Si nosotros somos fieles para seguir sirviéndolo a pesar de las dificultades, porque uno puede ser fiel sirviendo a Dios cuando ve que Él te provee todo, ¿verdad? Y dice, gloria a Dios, no me falta nada, Dios me está supliendo. Pero cuando vengan los momentos difíciles, porque como leímos hace un rato, los discípulos, tanto los apóstoles como los 70, sabían que al llegar a una aldea, a veces lo iban a recibir, pero a veces no los iban a recibir. A veces iban a salir todos sudados, todos hambrientos. ¿Y dónde vamos a dormir hoy? ¿Y dónde nos vamos a quedar? No nos recibieron. Nadie nos abrió su casa, ¿no? Entonces, hay momentos cuando tú sirves a Dios donde vas a soportar dificultades, donde vas a enfrentar pruebas y luchas. Y a pesar, y si tú quieres servir a Jesús, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, vamos a ser fieles para seguir sirviéndolo. Eso está en Mateo capítulo 10, del 22 al 23. Y dice así, Jesús le está hablando a sus 12 discípulos cuando los manda de 2 en 2. Dice así, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea, Jesús dijo, miren, discípulos, a veces las cosas se van a poner difíciles. A veces, aunque me estén sirviendo, aunque me estén siguiendo con fidelidad, habrá persecución, habrá obstáculos, habrá momentos de prueba para ustedes. Y si yo voy a ser un discípulo, si yo quiero servir a Dios, tengo que aprender a confiar en Él. Tengo que aprender a depender de Él. O sea, si tú quieres servir a Dios sin que te falte nada, sin que no haya luchas, que no haya pruebas, sin que no haya momentos difíciles, entonces no vas a poder hacerlo. Y por eso Jesús le dice al escriba, mira, quiero que consideres lo que quieres hacer.
Tú tienes un buen trabajo, tú tienes una casa, tú tienes comida segura, tú tienes una vida buena. Si tú me vas a seguir, tienes que entender que tienes que aprender a confiar, que va a haber días difíciles, que va a haber momentos de prueba, que va a haber circunstancias donde tendrás que ser fiel a pesar de las situaciones difíciles. Por eso es que si vamos a servir a Dios, a Jesús, necesitamos salir de nuestra zona de comodidad. Y por eso hay personas que no quieren servir a Jesús. Que dicen, no, es que no puedo por esto, es que yo tengo que hacer eso, yo tengo que hacer aquello. No, pues es que yo tengo un compromiso, yo algún día cuando yo termine eso, ¿verdad? Lo podré hacer. Pero si vamos a servir, si vamos a seguir a Jesús como discípulos, tenemos que aprender a confiar en Él. Tenemos que aprender a depender de Él. Y aún en medio de las circunstancias difíciles, cuando el enemigo te diga, ahí está, mira, no que estás sirviendo a Dios y mira, no tienes ni para comer, aún en ese momento diga, no importa, yo voy a seguir a Jesús. Como decía Pablo, dice, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Mi llamado, mi deseo de seguir a Jesús no está determinado por las circunstancias que me rodean. Entonces, si vamos a servirlo, tenemos que estar conscientes de eso. Hay que salir de nuestra zona de comodidad. Lo segundo está en los versículos 21 y 22 de Mateo 8. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Servir a Cristo es ponerlo a Él por encima de todo lo demás. ¿Sí? Servir a Cristo es estar dispuesto a salir de tu zona de comodidad y arriesgarte por Él. Servir a Cristo es ponerlo a Él por encima de todo lo demás. Aquí dice otro de sus discípulos. Aquí no dice a qué se dedicaba ese otro discípulo, pero quizás era alguien que creía en Jesús. Bueno, era alguien que creía en Jesús, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que creía en Jesús? Porque Él le llama Señor. La palabra Señor es dueño o el soberano. Es soberano. Él reconocía la autoridad de Cristo. Entonces, él era un creyente en Cristo. Al igual que el escriba anterior, este hombre creía que Jesús era el Mesías, el Salvador. Lo reconocía su autoridad sobre él. Ese hombre que él sabía que Cristo gobernaba su vida, que tenía autoridad sobre su vida. Por eso le llama el Señor. Es una palabra la palabra Señor, porque nosotros usamos la palabra Señor como un saludo de respeto. ¿Qué pasó, Señor? Buenos días, Señor. Pero en la antigüedad la palabra Señor se usaba para las autoridades superiores, para personas que uno debía de obedecer. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, versículo 46, dice así. Jesús dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que les digo? O sea, si alguien es un Señor, pues yo tengo que obedecerlo. Sus órdenes, tengo que obedecer, tengo que cuadrarme, tengo que ajustarme a sus órdenes. Si yo reconozco su autoridad, tengo que prestar atención y obedecer lo que Él me diga. No puedo decirle a alguien Señor y que Él me diga algo y que yo lo ignore, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor si no me obedecen? Y en Juan capítulo 13, del 13 al 15, dice, Jesús le dice a sus 12, ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes.
otra vez, si Él era el Señor, entonces Él da una orden y nosotros tenemos que obedecer. Entonces, cuando ese discípulo le llama Señor, él está diciendo, yo voy a obedecer lo que tú me digas. Yo voy a seguir tus instrucciones. Yo estoy dispuesto a seguir lo que tú me mandes. Él reconocía la autoridad y le hace una petición a Jesús. Permite que vaya primero y entierre a mi padre. La palabra permitir quiere decir darme licencia. Él pedía una licencia. O cuando usamos en la empresa, un permiso de trabajo. ¿Sí? Necesito un permiso de trabajo, necesito que me des la autorización para atender para ir a enterrar a mi padre, es lo que él pide, ¿no? Él dice, y ahí quiero resaltar eso, cuando él le dice, permite que vaya primero. La palabra primero dice, antes que nada, o lo más importante. Y quiero que presten atención a esto. Lo que ese discípulo le dice a Jesús, mira, yo te quiero seguir sirviendo, pero primero, o sea, sí te voy a seguir sirviendo, pero primero necesito enterrar a mi padre. La palabra primero es antes que nada o lo que es más importante. Dice, quiero servirte, pero hay algo más importante que tengo que hacer. Dame permiso de hacer eso tan importante y después de eso voy a seguir sirviéndote, voy a seguir sirviéndote. Ahora, no sabemos si su padre ya estaba muerto, no sabemos porque él estaba siguiendo a Jesús. No sabemos si alguien vino y le dijo, oye, ¿sabes qué? Tu papá se murió y fue a decirle esto a Jesús. No lo dice la Biblia. Pudiera ser que haya pasado eso, ¿verdad? Que le avisaron que su padre estaba muerto y él quería ir al sepelio. O otros dicen que era probable que le avisaron que su papá estaba muy grave, que estaba muy enfermo, que posiblemente moriría, que no había muerto todavía, pero que había probabilidad que muriera. Y entonces él dice, pues permíteme, dame licencia que vaya y que pueda esperar ver los últimos momentos de mi padre, estar con mi padre los últimos momentos de su vida y ya después te voy a seguir. Pero bueno, al oír eso usted puede pensar, bueno, pero era algo pues justo, ¿verdad? Es algo justo, pues él lo que quería, si su papá ya estaba muerto, pues él quería ir a sepultarlo. Si su papá estaba muriendo, pues él quería estar los últimos momentos con su padre. Parece algo justo, pero el problema acá, lo que Jesús le dice, lo que él le dice a Jesús es que antes de que yo te pueda servir, primero tengo que hacer esto. Permíteme, dame permiso de hacer esto primero. Después que yo haga esto, entonces te voy a seguir, entonces te voy a servir. Es como los que le dicen a Jesús, o es como los que dicen hoy en día, voy a poder servir a Dios hasta, sí voy a servir a Dios, pero hasta que pase esto, ¿verdad? Hasta que yo logre esto, hasta que yo termine esto, hasta que yo alcance esto, hasta que yo pueda estar libre de tal cosa, ¿no? O es como los que le dicen, cuando yo termine voy a poder servir a Dios. Hay muchas frases que he oído a lo largo de mi vida cristiana. Personas, voy a poder servir a Dios cuando yo me jubile. Voy a poder servir a Dios cuando mis hijos ya sean grandes, ya no tenga que mantenerlos. Voy a servir a Dios cuando mi negocio ya sea grande y esté produciendo. Voy a poder servir a Dios. Bueno, hay tantas frases que he escuchado, pero el punto es que sí voy a servir a Dios, pero primero voy a hacer esto. O sea, en primer lugar, lo más importante es esto. Y en segundo lugar, cuando yo logre esto, entonces estaré libre para servir a Dios. El problema es que estamos poniendo otras cosas en primer lugar antes que servir a Jesús.
O sea, cuando tú dices eso, no, es que sí me gustaría, sí quiero, pero primero debo hacer eso, pero primero debo terminar de pagar eso, pero primero debo de conseguir esto, pero primero necesito esperar tal cosa, ¿no? Y cuando tú pones otra cosa en primer lugar, entonces no vas a poder servir a Dios. Jesús le dice a este hombre, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entendemos que Jesús hablaba en sentido figurado. ¿Por qué? Bueno, porque si uno que está muerto físicamente, pues no puede enterrar a otro muerto, pues no puede moverse, no tiene vida. Entonces es como un juego de palabras que Jesús usa, que le dice, mira, deja que los que están muertos espiritualmente, los que no me conocen, los que no me sirven, los que no creen en mí, deja que ellos se encarguen de enterrar al que se murió físicamente, ¿sí? Déjalos que ellos se hagan cargo y tú sírveme primero a mí. Lo que Jesús nos dice es, tienes un llamado para servirme y debes poner ese llamado en primer lugar, por encima de las otras cosas. Decir, mira, lo que tú estás pidiendo se oye importante, se oye justo, pero si tú me quieres seguir, tienes que poner ese llamado por encima de lo otro. Y eso no es fácil. Yo sé que estoy hablando de algo que no es algo sencillo, que no es algo que sea fácil de hacer, ¿verdad? Que sea fácil. Le voy a poner una situación hipotética, ficticia, ¿no? Que de pronto tú eres un líder de célula, como son ustedes, que dedican parte de su tiempo para atender, para cuidar, para visitar, para ministrar a los que están bajo su cuidado. Y que de pronto te manda a llamar tu jefe y te diga, bueno, ¿sabes qué? Te hemos elegido para un ascenso, te vamos a subir de categoría, vas a ocupar un puesto mayor, pero obviamente vas a ganar el doble o el triple de lo que ganas ahora, pero tus horarios serán mucho mayores. Ahora saldrás mucho más tarde, ya no tendrás, si antes salías a las 5, ahora vas a salir a las 9, 10 de la noche. ¿Sí? No tendrás tiempo, todo tu día tendrás que pasarlo. Y entonces tú entras en un dilema y dices, wow, pues por un lado mi familia necesita esto, mis hijos necesitan eso, necesito la casa, necesito pagar tal cosa, si acepto, pues voy a ganar más, ¿verdad? Voy a poder tener dinero para pagar lo que me hace falta. Pero dices, pero si acepto ya no voy a atender la célula, ya no voy a tener tiempo para visitar, ya no voy a poder seguir en el ministerio. Y entonces entras en una toma de decisiones, ¿verdad? Fuerte. Dices, ¿qué hago? ¿Qué hago, no? Decido ganar más y dejo el ministerio temporalmente, o renuncio a esta oportunidad de ganar más y sigo sirviendo en el ministerio que Dios me ha llamado. Y yo sé que es una decisión difícil, no es algo sencillo, ¿verdad? Y no va a faltar alguien que diga, no, pues es que, pues Dios entenderá, ya habrá tiempo para servir a Dios. Ahorita lo importante es mi familia, ahorita lo importante es suplir las necesidades, pagar las deudas, y ya Dios lo entenderá, ya después, ¿no? Y a veces nosotros ponemos en primer lugar otras cosas antes que servir a Dios. A veces nosotros le damos prioridad a otras cosas antes que servir a Dios. Eso es algo real, eso no es algo que estemos inventando. Este discípulo le dice, Señor, dame permiso, por favor, sí te voy a servir, sí quiero seguirte, pero tengo algo importante que hacer. Necesito atender esto. Cuando yo termine, cuando yo logre ya terminar con ese deber, entonces podré seguirte, entonces podré servirte. Pero Jesús le dice, no, tienes que tomar una decisión.
Dice, yo quiero que tú me sigas hoy, no te voy a dar permiso, que cuando termines, cuando ya cumplas, cuando ya eso ya lo hayas arreglado, entonces vas a venir. No, dice, tienes que tomar hoy una decisión. Por eso es que servir a Cristo significa ponerlo a Él por encima de todo lo demás. Por encima de todo lo demás. Servir a Cristo como discípulo es una decisión fuerte. No debe ser una emoción. No debe ser algo como espontáneo, temporal, sin considerar el costo. Pero Jesús le dice a estas dos personas, bueno, uno, ¿me quieres servir? Ok, solo considera, vas a salir de tu zona de comodidad. Vas a tener que depender de mí. Lo que ahorita lo tienes seguro, ya no estarás seguro. Ahora vas a tener que vivir orando, confiando, clamando para que yo pueda, para que mi Padre pueda proveer, pueda sostener, pueda suplir tus necesidades. Vas a tener que entrar a una vida de fe. Al otro le dice, mira, si quieres servirme, no puedes poner otra cosa en primer lugar. Si quieres servirme realmente, entonces yo debo de ser lo primero en tu vida. El que ocupe el primer lugar por encima de todas las cosas. Y entonces la pregunta con el que terminamos esta reflexión es, ¿estamos dispuestos a servir a Cristo? ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de comodidad? ¿Estás dispuesto a ponerlo a Él por encima de lo demás? Piensa sobre eso. Y la segunda pregunta, ¿cómo responderás a su llamado? Porque Él te dice, sígueme, sírveme, quiero que me sirvas. ¿Qué harás? Fíjese que la historia no nos dice qué hizo el escriba ni qué hizo el otro discípulo. No nos dice, entonces el escriba se regresó a su casa triste porque no quería renunciar a su trabajo. No dice. Entonces nos dice, entonces el otro hombre, a pesar de lo que dijo Jesús, se fue a cuidar, a enterrar a su padre. No nos dice, nos deja como abierta la incógnita, ¿verdad? De qué habrá, cómo habrán respondido ellos. ¿Qué habrán decidido? ¿Qué decisión habrán tomado? Bueno, y hoy es lo mismo que Jesús te dice a ti y a mí. ¿Cómo vamos a responder a su llamado? ¿Estamos dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad? ¿Estamos dispuestos a ponerlo a Él por encima de todo lo demás? Solamente así es que podremos servir verdaderamente a Jesús. Oremos, Padre. Tu palabra confronta nuestro corazón. Reconocemos que para servirte, para ser realmente tus discípulos, tenemos que aprender a confiar en ti, a creer en ti, a depositar que tú eres el único que va a suplir, a proveer, a estar dispuestos a caminar en fe, porque al dedicar nuestro tiempo, al dedicar incluso nuestros recursos a ti, tenemos que confiar que tú proveerás, que tú suplirás, que tú derramarás tu bendición sobre nosotros. Reconocemos que para poder servirte tenemos que ponerte en primer lugar, y hay otras cosas que a veces ocupan el primer lugar, que a veces hay otras cosas que queremos hacer primero, y si nos queda tiempo, entonces queremos servirte. Perdónanos, perdónanos. Perdónanos porque hemos cometido ese pecado, ese error. Pero hoy tu palabra nos habla y hoy tu voz se escucha y nos dice, sígueme, sígueme. Ese es tu llamado. Ese es tu llamado para cada uno de nosotros. Ese es tu llamado para cada líder de célula que está escuchando esta palabra. Sírveme, sírveme a pesar de las circunstancias difíciles que esté viviendo ahora. Dios te llama, sígueme, sírveme, confía en mí, depende de mí,
Ponme en primer lugar. Y entonces la promesa que dice que si buscamos primero tu reino y tu justicia, entonces todo lo demás nos será añadido. Ayúdanos a ser fieles discípulos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Los avisos recuerden que ya iniciamos la Universidad de la Vida. Este próximo primer domingo del mes de agosto ya tenemos la clase 1. Así que las clases de Universidad de la Vida serán de 9:30 a 11 de la mañana. Les esperamos, manden a sus discípulos para que empiecen la Universidad de la Vida. Les mando un abrazo, la bendición de Dios sea con ustedes. Saludos.